Buenos días, niños. Hoy miércoles 3 de marzo del 2021 vamos a trabajar con la materia de español, lengua materna español, en el trayecto alfa, con la pregunta, ¿cuáles son las reglas del viajero? Continuamos con el valor sinceridad y su frase dice, es la cualidad de obrar y expresarse con verdad, sencillez y honestidad. Bueno, pues vamos a leer reglamentos. En esta clase vamos a ver lo que son los reglamentos, ¿está bien? Vamos a ver la diferencia entre derechos y obligaciones, primero que nada. Para que la convivencia social se desarrolle armónicamente, se determinan ciertas reglas. Por un lado están los derechos, que son los principios que definen los límites de la libertad de los individuos. Por eso, cuando se dice que alguien tiene derecho a, por ejemplo, a la salud, significa que tiene garantizado el acceso a atención médica y medicinas. Por otro lado, están las obligaciones, que son las acciones que los individuos deben llevar a cabo necesariamente para vivir en armonía. Derechos y obligaciones siempre están relacionados. Por ejemplo, así como se tiene el derecho a la salud, los individuos deben de respetar la salud de otros, no atentar contra la integridad física de los demás. Es una obligación de los ciudadanos. Incumplir esta regla es delito. De la misma manera, así como tú gozas de libertad de expresión, también debes de cumplir con la obligación de respetar las creencias de los demás. O sea, así como tenemos derecho, tenemos la obligación de respetar ese derecho a los demás, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos lo que es obligación. Dice, por su parte, los ciudadanos inconformes con los resultados tienen el derecho a protestar pacíficamente y a exigir la revisión de los resultados, mientras que la obligación de las instituciones electorales es llevar a cabo una revisión para verificar que los resultados sean correctos. Aquí está un grupo de personas inconformes, ¿verdad? Con resultados electorales de algunas elecciones. Entonces, tienen el derecho de manifestarse, de reclamar. Pero también la institución electoral, la que se encarga de contar los votos en una elección, tiene la obligación de verificar los resultados, ¿verdad? Y dar los resultados correctos. Aquí tenemos, aquí tenemos un derecho. En nuestro país, todos los ciudadanos mayores de edad tienen el derecho a votar en las elecciones populares y al mismo tiempo la obligación de respetar y aceptar los resultados de esas votaciones. Quien haya ganado, pues tenemos derecho, tenemos la obligación de respetar, ¿verdad? Entonces, nuestro derecho es votar y nuestra obligación es respetar los resultados de las votaciones. Vamos a trabajar con la página 34 y 35 y ahorita vamos a continuar con la clase, ¿está bien? Primero trabajamos estas dos páginas y luego continuamos con lo demás. Abrimos nuestro libro en la página 34, niños, por favor. Página 34, donde dice, ¿cuáles son las reglas del viajero? Continuamos con Odiseo. Odiseo debe llevar consigo su pasaporte en todo momento, porque así lo dictan los reglamentos internacionales. ¿Qué otras reglas debe cumplir alguien al estar de viaje? ¿Qué reglas sigues tú cuando viajas? Escríbelas. Vamos a ver, piensen cuando han salido de viaje, cuando van de viaje, cuando llegan a un lugar que no es nuestro país,
cuáles son las reglas que ustedes siguen cuando viajan a ese lugar o cuando van de viaje. Vamos a escribirlas aquí. Por ejemplo, una de ellas, ¿qué sería? Yo cuando llego de un viaje al aeropuerto, pues buscamos, no es quedarnos como 1 hora, 2 horas en el aeropuerto, es buscar nuestro camión para irnos al hotel a Muy descansar. bien, perfecto. También una regla que debemos de cumplir, pues son las indicaciones del aeropuerto, como dice Yamal, las indicaciones que haya en el aeropuerto, las indicaciones que haya al pasar, al cruzar a un país, por ejemplo, si van en un automóvil, ¿verdad? Respetar las reglas del otro país o o de algún lugar donde habiten, por ejemplo, en un hotel. En un hotel hay que respetar las reglas porque tienen reglas, ¿verdad? De que no correr en la sala de espera, no, etcétera. Son reglas, hay que respetarlas. Vamos a escribir cada quien las reglas que siguen cuando viajas. Si van en carretera, ¿qué reglas siguen, niños? No ir a exceso de velocidad. Muy bien, respetar las señales, ¿verdad? De tránsito, no ir en exceso de velocidad. Si dice que máximo 100 kilómetros por hora. Hay que respetar, porque si no respetamos, pues nos pueden multar, ¿verdad? Entonces, van a notar ahí ustedes qué reglas siguen cuando viajan. Luego nos vamos a ir a lo que es la actividad número 1. Dice, lee los requerimientos para viajar a Estados Unidos de América y responde. A ver, piensen que van a viajar a Estados Unidos. ¿Qué reglas debe seguir alguien que visita Estados Unidos de América? Que tengamos nuestra visa. Pero primero que nada, tener vigente nuestra visa, ¿verdad? Anotamos, por favor. Tener vigente nuestra visa. Vigente la visa. La visa es con lo que podemos ingresar a ese país. ¿Qué más? Pues tener de dólares, porque si no, Dinero. ¿qué vas a hacer? Muy bien, dinero, llevar visa. dinero. Si vas a ir a trabajar, tener un permiso. Muy Es bien, cierto. un permiso para trabajar, o permiso, por ejemplo, si me voy a ir a quedar unos 3 meses o 2 meses a vivir con un familiar, hay que sacar un permiso, ¿verdad? Ujú. Permiso para trabajar o vivir un tiempo ahí. Mucho. Ok. Ahora, ¿por qué existen estas reglas para ir de visita a Estados Unidos de América? Para Para que que no no te no le multen vaya o te mal. metan a la cárcel. ¿Por qué? A ver, ¿por qué Ah, pide Estados Unidos una visa? ¿Por qué te da Para que un no te vaya mal. permiso para trabajar? Para la seguridad para, del país. para que no te regresen de tu país, para que no te regresen a tu país. Para llevar el control. Para llevar un control, ¿qué más? Por ejemplo, para llevar un control de cuántas personas, de cuántos turistas están dentro del país. ¿Qué más? Para, para que no se saturen las casas o los hoteles. Muy bien, porque muchas personas quieren ir a vivir ahí, Para, porque muchas personas se quieren quedar a vivir. Quedar a vivir en Estados Unidos.
Muy bien. Llegaste a Washington. Washington, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América es uno de los países al que más personas quieren mudarse. Para que no aumente demasiado la población, tiene reglas muy estrictas para entrar. Para obtener una visa, que es un permiso de visitante, a casi todos los ciudadanos del mundo se les pide presentar documentos de por qué quieren visitar al país y deben de tener ya el boleto de transporte, el domicilio al que llegarán, pasar una entrevista y pagar una cuota. Esas son las reglas, ¿verdad? Las reglas que se piden para entrar al país de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Crees que todos los que viajan a Estados Unidos de América cumplen con estas reglas, niños? ¿Creen ustedes? No, 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 no. ¿Por qué no? Porque porque mi tío está. se les vale. Creen que todos. Entonces vamos a No. poner que algunos No respetan. no, coma. Vamos a poner porque algunos no saben y otros no quieren seguirlas. Otros muy se bien. saltan el- ¿Por qué? Ahí Porque está. a unos perdón, porque unos entran de forma ilegal, porque unos entran de forma ilegal, que vienen siendo los inmigrantes, ¿verdad? Y otros porque no pueden comprobar o no pueden cumplir con los requisitos. Por ejemplo, que tengas un trabajo en México, que tengas una casa, una familia en México y te piden todos los requisitos, como una carta de trabajo, los papeles a lo mejor de una cuenta bancaria, los papeles del seguro social, comprobantes de domicilio, de que tienes tu residencia en México. Entonces, algunas personas no cumplen con esos requisitos y pues entran de forma ilegal, ¿sí? Y otros no cumplen con los requisitos. ¿Listo? Marcamos la tarea que se encuentra en la página 35, la tarea del día de hoy, 3 de marzo, que nada más van a hacer la actividad número 2, ¿sí? Donde van a leer las oraciones y escribir si la letra D o la letra O, según corresponda a si la letra D si es un derecho y la letra O si es una obligación. ¿Está bien? Bueno, voy a borrar y vamos a continuar con las actividades que tenemos en esa página. Nada más en la actividad 2. Bueno, en la actividad 3 dice, lee los textos y haz lo que se te pide. Luego responde. Vamos a escribir, la flechita nos está diciendo que vamos a empezar por arriba. Vamos a escribir un título para cada texto. Bueno, y vamos a subrayar una obligación y rodear un derecho. Primero vamos a leer el primer texto, que es este. Dice, número 1. Serás sujeto de revisiones si llevas dispositivos más grandes que un celular, como laptops, Kindles o tablets. Número 2. En caso de que tú seas uno de los afectados
por las nuevas disposiciones, tendrás que llegar al aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida de tu vuelo para que revisen tus dispositivos en los mostradores de las aerolíneas y posteriormente en los filtros de seguridad. Número 3. Deberás llevar la menor cantidad de ese tipo de equipos. En caso de que sea inevitable que los lleves, deberás hacerte a la idea de que estos serán sometidos a revisiones de seguridad. Número 4. A la hora de la revisión tendrás que presentar tus aparatos sin fundas ni protecciones. Bueno, vamos a escribir un título para estos 4 reglas, ¿podrían ser? A ver, ¿qué podríamos poner? Es un reglamento. ¿De qué, niños? Reglamento, pues para Para viajar. internet. ¿A dónde? No. Para viajar a un país. ¿A dónde? Para viajar a un país. A Estados Unidos Unidos. de América. Esa América. cosa. Muy bien. Escribimos reglamento De Estados Unidos. para viajar a Estados Unidos de América. Así lo vamos a abreviar, ¿está bien? Listo. Ahora vamos a leer el texto que tenemos a la derecha. Ya voy a borrar. Ahora leemos el siguiente. No tiene título, se lo vamos a poner, pero después de que hayamos leído. Número 1, avisos a tiempo. Inciso A. Las aerolíneas están obligadas a informar a los pasajeros los cambios en el itinerario de los vuelos o circunstancias que afecten el servicio. Número 2, sanciones por retraso. Inciso A. Si las aerolíneas presentan un retraso en la hora de salida por causa de las empresas, los pasajeros serán compensados mediante descuentos para futuros vuelos o con alimentos y bebidas. Número 3, equipaje. Inciso A. Los pasajeros deberán ser compensados en caso de que sus maletas sean maltratadas o si las pierden. Inciso B. La compensación será de 11,000 pesos por el equipaje documentado y por el equipaje de mano será de 6,000 pesos aproximadamente. Inciso C. En vuelos nacionales o internacionales, cada pasajero podrá transportar sin cargo alguno 25 kilos de equipaje en vuelos en aeronaves con capacidad para 20 pasajeros o más. Si la aeronave es de menor capacidad, podrá llevar equipajes de 15 kilos. ¿Esto qué viene siendo? Eso Aquí viene están. siendo lo que debes de llevar en un viaje. Ah, no, sí, pero ¿con qué título vamos a poner? ¿Reglas de un avión o reglas en el avión? No. Aquí está mencionando los derechos que tiene. ¿Quién? Los derechos y los derechos de las personas. El pasajero, ¿verdad? Los El derechos pasajero, y pues. las obligaciones del pasajero, de los Ah, pasajeros. Bueno, vamos a poner derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones de los pasajeros. ¿Está bien? Maestra, ¿puede ir al baño?
¿Listo? Listo. Ahora, dice, ¿cuál de los textos es un reglamento, niños? ¿El primero o el segundo es un El reglamento? segundo. El No. primero. El primero, el título lo dice, porque dice reglamento para viajar a Estados Unidos. Entonces es el primero. El primero. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo se sabe que el primero es un reglamento? Porque en el título lo dice, porque en el título lo dice. No, pero antes de saber el título, ¿cómo supimos que era un reglamento? Porque lo leímos, porque leímos las indicaciones. Porque porque muy bien, porque establece reglas que se deben de seguir. Porque establece reglas que se deben seguir. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿En qué modo y tiempo están conjugados los verbos en rojo del primer texto? Nos vamos al primer texto y hay presente, tres En palabras. futuro. En presente. Vámonos, voy a borrar y nos vamos al primer texto. Aquí hay tres verbos, ¿verdad? Esos están en... ¿En esos qué? están en futuro. En En futuro. futuro. Entonces, vamos a poner que se encuentran en el modo indicativo, modo indicativo, tiempo futuro. Muy bien. Perfecto. Maestra, ¿tiempo o tiempo? Tiempo, perdón. ¿Listo? ¿Listo? Y vamos con la tercera pregunta que se encuentra abajo del primer texto. En presente. En La futuro. tercera está En aquí. futuro. ¿En qué modo y tiempo están conjugados los verbos del segundo? Tiempo A ver. futuro. Ah, no, sí. Es presente. Presente. Muy bien, presente, entonces, están. ¿pero en qué modo? En futuro. Modo Digo, indicativo. En presente. Igual vamos a poner tiempo presente. Modo indicativo. Tiempo presente. ¿Listo? Que viene siendo, ¿no? Lo del párrafo de la página, de la que se encuentra en la derecha. ¿Puedo ir al baño? Sí. Vamos a continuar. Ok, vamos a continuar ahora con lo que es lenguaje de los reglamentos. Los derechos y las obligaciones son muchos y deben estar al alcance de todos. Por ello, una vez definidos, se establecen por escrito. La función de los textos normativos es contener reglas, instrucciones y todo lo necesario para alcanzar un objetivo determinado. Entre ellos pueden contarse los que se refieren a leyes y reglamentos de instituciones gubernamentales, que son similares a otros tipos de texto, como los instructivos, pero cumplen otras funciones y no deben confundirse. Para ser efectivos, los textos normativos deben de contar con características específicas. O sea, un texto
de normas, de reglas, un reglamento debe de tener estas características, debe de tener claridad. Las reglas o instrucciones deben redactarse de la forma más puntual y concisa posible para que su interpretación no se presente a confusión, ¿sí? No se confunda. La persona que lea el reglamento, la persona que lea la lista de reglas, debe de entenderlas, deben de estar bien escritas claramente, ¿sí? Para que no se confunda, que las entienda, ¿sí? También un reglamento debe de tener formalidad. Al ser un texto formal, debe dirigirse a sus lectores de ese modo formal, ¿verdad? Se puede hacer hablando de usted, como inserte la tarjeta. Está dando una orden, pero como con formalidad. O usando verbos en infinitivo. Insertar la tarjeta. ¿Sí? La palabra insertar es un verbo en infinitivo. Insertar la tarjeta. Muy bien. También tenemos que debe de tener orden, un reglamento. ¿Sí? Todo debe estar ordenado. Las reglas deben de encontrarse ordenadas. Dice, las reglas deben estar ordenadas por lógica, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, si se trata de un reglamento de una alberca, no deberá empezar por lo que debe de hacer hacer al terminar una clase, sino por lo que se realiza al principio, ¿verdad? Siempre desde el principio se debe de ordenar un reglamento, debe tener orden para que la persona que lo lea lo entienda, pues entienda las reglas, no se confunda. ¿Has leído textos que contengan reglas? Sí, Para que sí, cuando, a ver, sí, cuando entré a la escuela, como me becaron, tenía que leer el reglamento, me tenía que cortar el pelo porque lo tenía largo y no quería cortarme el pelo. Y que todos los días, excepto en invierno, que hay que llevar pantalón, la polo y zapatos. el uniforme completo, muy bien. Eso es un reglamento, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Para que haya orden en una institución, en una empresa, en un centro deportivo. En todas partes existen los reglamentos. Los reglamentos son documentos que establecen reglas que deben de seguir los integrantes de un grupo, de una comunidad, como una escuela, ¿verdad? Si se desea si se desea que estas reglas cumplan con la función de comunicar adecuadamente, pues se deben de redactar siguiendo determinadas pautas, gracias a las cuales su contenido puede llegar con claridad a sus receptores. Deben de ser claras las reglas, ¿verdad? De todos los reglamentos, claras, que estén con respeto, dirigidas a la persona y que tengan un orden. Los reglamentos, dice reglamento escolar en el aula, pues usar uniforme escolar diariamente. Ahí los verbos están escritos en infinitivo. En infinitivo quiere decir que no están conjugados. Cumplir con la tarea de forma adecuada, completa, ¿verdad? Y correcta. Levantar la mano para participar, preguntar o contestar. Esas son reglas de un reglamento escolar en el aula, dentro del salón. Maestra, ¿Sí? me Mande. acuerdo de esas reglas porque Carla, como ella me hizo el examen, Carla Margarita, ella me hizo el examen para entrar a la escuela. Ah, ok. Muy bien. Entonces, y presenta el reglamento, ¿verdad? A todos los niños, ella. Muy bien. También tenemos el reglamento de becas, que es muy diferente al reglamento de un aula escolar. Aquí dice capítulo 1, disposiciones generales. El artículo 1, esto ya está por artículos. El reglamento de becas del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme.
En lo sucesivo, el instituto es un instrumento que tiene por objetivo otorgar apoyos a estudiantes de licenciatura, trabajadores e hijos de trabajadores que estudian en los niveles de licenciatura, educación continua y posgrado, asignados de acuerdo al presupuesto anual y propiciando por el Estado y la Federación. Entonces, es un reglamento diferente. Todos los reglamentos son diferentes, ¿verdad? Dependiendo de la institución o de la empresa que está prestando el servicio. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cómo debe de redactarse un reglamento? Redacción de reglamentos, modos verbales, tiempos y verbos. Entonces, un reglamento, dice, son textos que contienen reglas o preceptos establecidos que norman el comportamiento de las personas en determinadas circunstancias reales. Por ello, lo más común es que se redacten en indicativo, que es el modo verbal que expresa los hechos de la realidad. Podría pensarse que también se puede usar el imperativo, el que da orden, ¿verdad? Pero este es más propio de los instructivos, que incluye los pasos para lograr determinado objetivo. Según el estilo del reglamento, se emplean los tiempos presente o futuro. Ambos funcionan porque los destinatarios del reglamento están por acatar sus instrucciones. ¿Sí? Los destinatarios son las personas que van a leer ese reglamento, ¿verdad? Y tienen que acatarse a las instrucciones del reglamento, ya sea en el preciso momento, que es el presente, a leerlo, o en un futuro muy cercano. También es común que en la redacción de los reglamentos se emplee el infinitivo, que aunque es una forma verbal no conjugada, son los verbos que les dije que no están conjugados, resulta muy útil, pues expresa las acciones de manera general, sin especificar quién las llevará a cabo, por lo que todo aquel que lea el reglamento puede considerarse su destinatario. Aquí tenemos una imagen de un reglamento, dice, usar traje de baño de natación para ingresar a la alberca. Es una regla que podemos encontrar en un reglamento de una alberca. Usar, y el verbo, ¿cómo está, niños? ¿Está conjugado? En infinitivo. Está en infinitivo, no está conjugado. Entonces, los verbos pueden estar en presente, en futuro o en infinitivo. Así de acuerdo como los redacten, ¿verdad? Usar traje de baño de natación para ingresar a la alberca. Aquí tenemos otro ejemplo. No introducir alimentos ni bebidas a la zona de la alberca. Es otra regla de un reglamento de una alberca. Y el verbo está ¿en qué está? En Introducir. Infinitivo. En infinitivo. Está en infinitivo, no está conjugado, ¿verdad? Y está clara la regla, ¿verdad? Como debe de ser clara para que la persona, el destinatario a quien va dirigido ese reglamento, lo pueda entender, leerlo claramente y lo entienda. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los tiempos verbales. El presente, el futuro. Y también el modo verbal indicativo. Ejemplo de reglas en modo indicativo. Por ejemplo, en presente. En presente, el verbo utilizar se va a presentar en el tiempo presente. Dice, utiliza, que está en el momento preciso. Utiliza la alberca en el horario indicado. Acomoda los libros leídos en el estante. Esos tres verbos, utiliza y acomoda, son dos verbos que se encuentran en presente, en el modo indicativo. Son reglas
de una alberca. Utiliza la alberca en el horario indicado. Acomoda los libros leídos en el estante. Y ese es de una biblioteca, ¿verdad? Es una regla de una biblioteca. Tenemos otros ejemplos de reglas en modo indicativo, pero en futuro. En futuro utilizarán la alberca en el horario indicado. Es la misma que está anterior, pero ahora en futuro. Utilizarán. Y la siguiente, de acomoda los libros, ahora lo podemos decir en futuro, acomodarán los libros leídos en el estante. ¿Sí? Y en infinitivo son los que tienen la terminación ar, er, ir. No están conjugados, como utilizar, cuidar, presentar, respetar, acomodar, estar. Ellos terminan en ar. Todos terminan en ar. Son verbos en infinitivos que terminan en ar. Y también tenemos una lista de verbos en infinitivo que terminan en er, como obedecer, ser, permanecer, tener, comer, entender. Y por último tenemos una lista de verbos en infinitivo que terminan en ir, como seguir, escribir, decir, ir, convivir, imprimir y muchos más, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ¿en qué tiempos se pueden presentar las reglas en un reglamento, niños? En infinitivo. En infinitivo. ¿En qué más? En presente y en presente y en futuro. Perfecto. De esas tres formas, en esos tiempos verbales se pueden presentar las reglas de un reglamento. Pueden encontrarse en infinitivo, pueden encontrarse en presente o podemos encontrarlas en futuro. ¿Sí quedó claro? Entonces, presente, futuro y en infinitivo. ¿Ok? Borramos y vamos a continuar. Reglamento escolar, dice en presente, vamos a ver una regla en presente. Dice, la entrada es a las 9 de la mañana con 5 minutos de tolerancia. El verbo está en presente. Tenemos otro ejemplo de un verbo en futuro. La entrada será a las 9 de la mañana con 5 minutos de tolerancia. El verbo será está en futuro. ¿Sí? Eso es muy mejor. Entonces son reglas que pueden estar o en presente o en futuro o en infinitivo también, ¿verdad? Como aquí. Usar traje de baño de natación para ingresar a la alberca. Este verbo se encuentra en infinitivo. Usar, porque no está conjugado. También podemos encontrar reglas en un reglamento en infinitivo como no introducir alimentos ni bebidas a la zona de la alberca. Introducir es un verbo que se encuentra en infinitivo. ¿Sí quedó claro? Ahora vamos a trabajar con la página 36. En la página 36 vamos a trabajar con lo que es la actividad número 4 y número 5, donde vamos a continuar viendo los derechos y las obligaciones. En la 4 vamos a relacionar cada derecho con su obligación. Yo les voy a ayudar con uno. A ver. Por ejemplo, el primer derecho, a jugar, descansar y divertirme. ¿A qué obligación se refiere? ¿Qué obligación tiene ese derecho? ¿En derecho? No, este sería en ayudar en las tareas de la casa. No vi.
Los demás los van a hacer ustedes. Les voy a dar 3 minutitos para que contesten las dos actividades. Y ya la Ani, muy bien. Yo voy a ir poniendo Oye, me puse también la segunda. La línea roja está incorrecta. Bueno, Es de que yo la puse y luego yo también la puse, pero a otro lado. esa está correcta. Muy bien. Me quitaron todas las que iba a hacer. Hay una que se repite. Hay una que se repite. En respetar a la nación debe de haber 2 derechos. Muy bien. Ahí está. Listo. Ahora vamos a irnos a la actividad número 5, donde van a escribir 2 derechos y 2 obligaciones de un aeropuerto. Voy a mencionar a 4 participantes. ¿Está bien? Muy bien, ya quedaron los 2 derechos y las 2 obligaciones que debe haber en un reglamento de un aeropuerto. Obligaciones: a la hora de la revisión tendrás que presentar aparatos sin fundas ni protecciones. Y otra obligación sería, solo está permitido 10 mililitros de líquido, 100 mililitros de líquido, perdón. Y los derechos es viajar con seguridad, y el otro, que me atiendan respetuosamente, claro que sí. Muy bien, con esto damos por terminada la clase de español del día de hoy, 3 de marzo, niños. Y vamos a iniciar a continuación con la lectura del nuevo libro que vamos a leer, que se llama Puente de Terabitia. Puente de Terabitia. Ya todos tenemos el libro. Sacamos todos el libro, niños, por favor. Todos el libro. Voy a empezar a leer yo el capítulo 1, nada más vamos a iniciar, que se encuentra en la página 9. Vamos a leer la página 9, iniciar con la página 9. Abran el libro en su página 9, por favor. Puente a Terabitia, de Catherine Patterson. Sí, voy a iniciar y yo voy a decir quién va a continuar con la lectura. ¿Está bien? Hay que estar pendientes todos de la lectura de cada uno. Capítulo 1, Jesse Oliver Arons Jr. Brum, 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 rum, rum, rum. Bien, su papá había encendido la pickup. Ahora ya podía levantarse. Se deslizó fuera de la cama y se metió dentro de su overol. No se ocupó de ponerse una camisa, porque una vez que comenzara a correr, se pondría tan caliente como aceite hirviendo, aunque el aire de la mañana estuviera frío. Tampoco se preocupó por ponerse zapatos, porque las plantas de sus pies estaban tan duras como las suelas de sus gastados tenis. ¿A dónde vas, Jess?, preguntó Maybelle, incorporándose soñolienta de una de las literas donde dormía con Joyce Ann. ¡Shh!, la previno. Las paredes están muy delgadas. Mamá se enojaría más que una mosca metida en un frasco si la despertaban a semejante hora. Le acarició el pelo a Maybelle y jaló la arrugada sábana hasta la pequeña barbilla. Continúa, Ricardo, por favor. Aquí nada más al campo de las veces murmuró Vacas. de las vacas, murmuró Maybelle, sonrió y se acurrucó bajo la sábana. Vas a correr, a lo mejor.
claro que iba a correr. Se había levantado temprano todos los días del verano para ir a correr. Imaginó que si te aplica y vaya que sí se había esperado. Podría llegar a ser el corredor más rápido de quinto año. Cuando empezaran las clases tenía que ser el más rápido, no uno de los más rápidos, ni estar cerca de los más rápidos, sino el más rápido, el mejor de los mejores. Muy bien, gracias. Continúa Michael, por favor. Michael. Michael, ¿me escuchas? Sí, maestra. Continúa, mi amor, por favor. ¿Se quedaron en el de tenía que ser el más rápido? ¿O en dónde? De puntitas, de Está más puntitas. abajo, como unos 3 renglones, creo. De puntitas salió. A ver, todos deben de estar poniendo atención. Bueno, De puntitas salió de la casa. El lugar estaba tan ruinoso que rechinaba y crujía cada vez que daba un paso. Pero Jesse había descubierto que si caminaba de puntas, el ruido que se producía era como un quejido y podía salir sin despertar a mamá o a Ailey o a Brenda o a Joyce. Con Maybelle era distinto. Iba a cumplir 7 y lo adoraba, lo cual a veces está bien. Cuando eres el único niño apachurrado entre 4 hermanas y las 2 más grandes te menosprecian desde que ya no dejaste que te vistieran y te pasearan dentro de su carriola de muñecas. Y la más chiquita lloraba si la vieras haciendo viscos. Es lindo que alguien te adore, aunque a veces te resulte incómodo. Comenzó muy a trotar. bien. Gracias. Hasta ahí, gracias. Mariana, continúa, por favor. Dar vueltas alrededor del campo de las vacas. La señorita Bessie caminó lentamente hacia el centro, siguiéndolo aún con su mirada tristona, masticando lentamente. No parecía ser muy lista, ni siquiera para ser una vaca, pero era lo suficiente sensata como para apartarse del camino de Jess. Su pelo color paja le golpeaba de la frente y sus brazos y piernas se movían por todos lados. Nunca había aprendido a correr como se debe, pero sus piernas eran largas para ser un niño de 10 años, y nadie tenía más resistencia que él. A la escuela Lark Creek le hacía falta todo, especialmente equipamiento deportivo. Así que en el recreo, después del almuerzo, los niños de años superiores se quedaban con las pelotas, aunque un chico de quinto comenzara el recreo con una pelota, seguro que esta terminaba en las manos de un niño de sexto de secundaria, antes de que finalizara la hora. Los niños mayores siempre se apoderaban de la parte superior del campo, seco para jugar a la pelota, mientras que las niñas se quedaban con la pequeña parte para jugar avión, saltar la cuerda y platicar. Por eso los niños más pequeños comenzaban con el asunto de correr. Se formaban en fila en la parte más alejada del campo de abajo, donde estaba lleno de lodo o había profundos surcos costosos. Early Watson no era bueno para correr, pero tenía una bocota y gritaba ¡pum! Y todos a correr.
hacia una línea que había trazado con los pies en el otro extremo del campo. Muy bien, gracias. Vamos a continuar con la lectura. Emanuel, por favor. Una vez el año pasado, Jesse ganó no solo la primera eliminatoria, sino todo, completo. Una sola vez, pero eso le había dado a probar el sabor de la victoria. Desde primero lo habían conocido como el niñito loco que se la pasa dibujando todo el tiempo. Pero un día, el 22 de abril, un lunes lluvioso, corrió adelantándose a todos los demás. Al tiempo que el lodo rojo se le metía por los agujeros de las suelas no iban a durar. La de los Perkins era una de esas viejas y mugrientas casas de campo a la que te mudas porque no tienes un lugar decente a donde ir y donde te vas en un cuanto puedes más tarde pensaría. Muy bien, continuamos con Yalani, por favor. Yalani. ¿Puedo seguir? Pues. Vamos a esperar a Yalani. Perkins, era una de esas cosas. Más tarde pensarían lo extraño que había sido que eso, probablemente lo más grande de su vida, le hubiera parecido algo sin importancia. Las moscas zumbaban alrededor de su cara y sus hombros sudorosos dejó caer los frijoles en la cubeta y sacudió las dos manos. Tráeme mi camiseta, Mabel. Las moscas eran más importantes que cualquier camión de mudanza. Mabel corrió al final del surco y le trajo su camiseta de ahí donde él la había dejado tirada horas antes. Caminó de vuelta sosteniéndola con la punta de los dedos, lo más lejos posible de ella. Guácala, apesta, dijo, y tal y como lo hubiera dicho Brenda. Cierra la boca, respondió y le arrebató la camiseta. Muy bien, niños, perfecto. Ya terminamos de leer, entonces, gracias, Yalani. Terminamos de leer el capítulo número 1 de su libro de lectura, Puente Terabitia. Ahora vamos a continuar con la Cuestionario. actividad. ¿Sí? Actividad de lectura. Maestra, tengan preparado se va a su cuaderno porque vamos a copiar las preguntas que les voy a proyectar ¿Cuántas son? a ¿Se las continuación. vamos a enviar, maestra? ¿Se las vamos a enviar? Claro. ¿Es para hoy? Claro que me las van a enviar. Vamos a ver. Aquí tenemos el capítulo 1 que se llama Jesse Oliver Arons Jr. Okay. Ese es el título del capítulo 1. Pongan atención. Van a copiar las preguntas. Escribe el nombre de los integrantes de la familia de Jace. Número 2. ¿Cuál era la meta en la rutina de entrenamiento de Jace? Número 3. ¿Qué tareas debería realizar Jace en su hogar? Número 4. Aquí van a escribir la edad o el nombre a cada personaje. Está el nombre de 4 personajes y uno no lo tiene. Entonces ustedes van a poner la edad de cada uno. Jace, ¿qué edad tiene? No digan la respuesta. Bueno, My Billy, ¿cuántos años tiene? ¿Puedo ir al baño? Joyce, sí. ¿Cuántos años tiene? Y las hermanas mayores de Jace, ¿qué edad tienen? Yo le tomé captura. Maestra, tenemos que... No he terminado, no terminamos.
Aquí en la número 5 van a completar la frase. Mamá se enojaría más y van a poner completar la frase. ¿Está bien? Número 6, van a subrayar la opción que representa la imagen. ¿Sí? ¿Cuál imagen? La que tienen a la derecha, esta. ¿Qué es eso, maestra? Ay, no les puedo decir porque les voy a decir la respuesta. Y número 7, ¿quiénes son los personajes que tenemos acá a la derecha? ¿Está bien? Bueno, me voy a regresar a la primera página para que copien las preguntas, las contesten y me voy a ir yendo así hasta llegar a esta última. ¿Está bien? Sí, maestra, pero póngala desde el inicio. Sí. Yo pensé que eran nada más 3 preguntas. No, mi Maestra, ¿me amor, son podría 7. poner las A ver, primeras guardamos, 3 sí. preguntas? No les alcancé a Cópienlas, tomar por fotos. favor. Copiamos, por favor. Les voy a esperar 3 minutos para que las copien. Y es mucho. Bueno. Listo. Ya escribieron el nombre del personaje y la edad de cada uno. Maestra, en las hermanas mayores de Yes, ¿tienes que escribir el nombre de cada una y la edad? Sí, mi amor. ¿O solo la edad? El nombre y la edad. Listo. Maestra, entonces también pongo... 7 van a poner quiénes son los personajes. Él trabaja en Washington, excava y carga. Y ella nació en Georgia y cocina. Van a anotar quién es él y quién es ella, los nombres de los personajes. ¿Está bien? Maestra, ahora sí le puedo decir. Sí, mi amor.